Dos hermanos pelean por gustarle a su hermanastra y ella elige al chico que... Jun caminaba por el pasillo de su casa, con su mochila colgando pesadamente de un hombro. La casa, a pesar de ser espaciosa, siempre se sentía vacía. Vivía allí con dos chicos, Kan y Sa, que no eran realmente sus hermanos, pero con el paso de los años habían compartido tantos momentos que la palabra hermano se sentía natural, aunque siempre había algo raro en esa relación. Kan, el mayor, era el centro de todas las miradas. Carismático, siempre rodeado de chicas, con su amor por el baloncesto y su habilidad para hacer reír a todos, era imposible no notarlo. Sa, en cambio, parecía venir de otro mundo. Sereno, enigmático, su presencia imponía respeto. Su aura de frialdad no dejaba a nadie indiferente, especialmente a Jun. A pesar de que su familia estaba compuesta por su padre adoptivo y sus dos hermanos, Jun no podía dejar de sentir que algo no encajaba. Cada día se levantaba y se encontraba en medio de una situación que, aunque fuera común para ella, la incomodaba cada vez más. La gente del instituto siempre la miraba con recelo. Muchos de sus compañeros sospechaban que vivía con Kan y Sa porque aprovechaba la situación, como si fuera algo que ella había buscado. En el instituto, Kan era un dios. Su casillero estaba siempre lleno de cartas de amor, algunas tan cursis que Jun no podía evitar reírse por dentro. Las chicas susurraban su nombre por los pasillos, y los chicos lo observaban con cierta admiración. En cambio, Sa caminaba por los pasillos como si fuera ajeno a todo eso, siempre tranquilo, siempre distante. Era como una especie de misterio del que todos querían saber más. A pesar de que no hacía nada para llamar la atención, las chicas se derretían con su mirada fría, e incluso algunos chicos sentían que había algo en él que los hacía querer ser su amigo. Jun, por otro lado, no era más que una sombra en ese mundo. Nunca fue del tipo popular. Si alguna vez se acercaba a Kan o Sa, era motivo de murmullos y miradas envidiosas. Las chicas solían hablar a sus espaldas, lanzando comentarios crueles sobre su vida. Seguro se aprovecha de ellos, decían. ¿Por qué más estaría tan cerca de esos dos? Jun lo sabía. Sentía las miradas de odio y resentimiento. Los comentarios la lastimaban, aunque tratara de no demostrarlo. Esa tarde, después de la escuela, su padre adoptivo la había llamado a su oficina para hablar con ella. Jun entró, recibiendo la mirada preocupada de su padre. «No dejes que te aplasten, Jun», le dijo él con una sonrisa suave. «Si te atacan, defiéndete». Jun asintió, aunque sabía que las palabras de su padre no podían hacer mucho para frenar el constante ataque emocional que vivía cada día. Al fin y al cabo, nadie podía entender realmente lo que ella sentía. El día continuó como cualquier otro. Ya en casa, Jun se encontró con Kan y Sa en la sala. Kan estaba sentado en el sofá, con el televisor encendido y una bolsa de papas fritas a su lado. Sa estaba más apartado, leyendo un libro en el rincón. Como siempre, había una pequeña disputa sobre la televisión. Kan quería ver el partido de baloncesto, mientras que Sa prefería un programa de debates. «¿No es justo, Sa?», protestó Kan saltando del sofá. «Es el partido más importante del mes». Sa levantó una ceja sin dejar de mirar su libro. «Me interesa más la política que el baloncesto, Kan», respondió con su tono habitual, casi indiferente. Jun, como siempre, quedó en medio de la disputa. No se atrevió a intervenir, sabiendo que no importaba lo que dijera, nunca habría un consenso. Finalmente, Kan se sentó en el suelo, mirando su teléfono mientras Sa seguía leyendo. Jun trató de preparar algo para cenar, pero la cocina estaba llena de esa misma tensión que siempre colgaba en el aire. Al intentar cortar unas verduras, se distrajo con sus pensamientos, terminando por quemarse ligeramente el dedo con el cuchillo. No era la primera vez. «¿Te encuentras bien?», preguntó Kan, levantando la vista del teléfono por un instante. «Sí, solo un pequeño corte», respondió Jun, restándole importancia. Se sentó en la mesa, mirando la escena frente a ella. Kan y Sa podían ser tan diferentes, pero en su casa compartían el mismo techo y Jun no podía evitar sentirse fuera de lugar. La gente del colegio pensaba que ella vivía una vida perfecta, rodeada de dos chicos guapos, pero la verdad era que todo estaba lejos de ser perfecto. Sus hermanos eran populares, admirados, mientras que ella era solo una figura que los acompañaba, pero nunca verdaderamente parte de su mundo. Jun suspiró en silencio, sin saber qué más hacer para encajar. Sin quererlo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de una llamada en su celular, pero antes de poder contestar, vio cómo Sa se levantaba, cogiendo su abrigo. «Voy a dar una vuelta», dijo sin añadir más. Jun observó cómo Sa se dirigía hacia la puerta y por un momento se preguntó si él también sentía esa barrera invisible que los separaba. Aunque vivían bajo el mismo techo, había algo que los mantenía distantes. El día terminó, pero la sensación de incomodidad y desconcierto permaneció en el aire, como un eco de todo lo que aún estaba por venir.
Los patios del instituto se extendían bajo la suave luz de la mañana, ofreciendo una amplia vista de áreas verdes y senderos que rodeaban un pequeño estanque decorativo. Era el momento de la clase de educación física, y los alumnos se distribuían en grupos para distintas actividades. June permanecía algo rezagada, intentando pasar desapercibida mientras el resto se preparaba para hacer ejercicios de calentamiento. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen, sentía las miradas de unas compañeras clavadas en ella. Eran chicas que solían adular a Kan y suspirar por Sa, pero desde el punto de vista de June, nada parecía bastar para controlar sus recelos. Apenas iniciada la sesión, la profesora se distrajo para hablar con otro grupo, y fue entonces cuando 3 de esas chicas se aproximaron a June con semblantes desafiantes. Una de ellas, con el ceño fruncido, alzó la voz. ¿Te crees especial por vivir con Kan y Sa? ¡Ni siquiera encajas con ellos! June sintió un nudo en el estómago. Reconocía esa hostilidad. La había soportado desde que ambos chicos ingresaron a la misma casa de acogida. Sin embargo, antes de que pudiera contestar, una de las compañeras la empujó hacia atrás con brusquedad. El impulso hizo que June trastabillara unos pasos, incapaz de recuperar el equilibrio a tiempo. De pronto, su cuerpo impactó contra el borde y cayó de lleno en el estanque. El agua fría la envolvió, cortándole la respiración. Tardó unos segundos en salir a la superficie, tosiendo mientras sentía su ropa pesada y pegada al cuerpo. Las burlas no tardaron en llegar. Las risas resonaban como una cruel banda sonora a su alrededor. Varias estudiantes sacaron sus móviles para grabar el momento, como si fuera una broma inofensiva y no una humillación evidente. June, con el rostro empapado, se aferró al borde y salió como pudo, chapoteando y temblando de frío. Su uniforme goteaba y su cabello se pegaba a la cara. Trató de cubrirse por pudor, consciente de que la tela oscura empezaba a volverse casi transparente en algunas zonas. Sola, aterrada y con la respiración entrecortada, sintió que el tiempo se detenía mientras las risas no cesaban. Entre las voces que se alzaban, de pronto se escuchó un grito. ¡Oye, déjenla en paz! Kan llegó corriendo por el camino de grava. Había oído el alboroto e, inquieto, había abandonado su propia actividad para averiguar lo que sucedía. Al ver a June empapada y rodeada de risas, sintió un impulso de protección que no pudo ignorar. Casi sin pensarlo, se quitó la camiseta de deporte, dejando su torso al aire. Varias chicas soltaron gritos de sorpresa y admiración, y en un solo movimiento, Kan cubrió a June, intentando ocultar la transparencia de su uniforme. El silencio inmediato que se produjo estuvo cargado de tensión. Muchas de las alumnas que contemplaban la escena intercambiaron miradas de envidia, pues la imagen de Kan protegiendo a June solo alimentaba la idea de que ella recibía atenciones exclusivas. ¿Estás bien?, preguntó Kan con preocupación sincera en los ojos. June apenas podía articular palabra. Asintió con un movimiento tembloroso, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. No quería ser el centro de atención, pero agradecía que Kan apareciera en ese momento. En medio de esa confusión, Sa irrumpió con paso firme. Había notado la ausencia de Kan y siguió el rumor que se propagaba por el patio. Ha pasado algo con June. Llevaba una chaqueta gruesa sobre el brazo y al ver a June empapada, se acercó sin dudarlo para cubrirla mejor. Sin decir demasiado, posó la chaqueta en sus hombros con suavidad y luego le dio un leve apretón en las orejas, como un gesto de cuidado. Aquella forma tan peculiar de mostrar cercanía era su modo de recordarle que no estaba sola. La multitud de estudiantes se quedó en silencio por un instante, perpleja ante la unión de Kan y Sa para defender a June. Las 3 chicas que habían provocado la caída retrocedieron, con los rostros teñidos de miedo y vergüenza. Sabían que Sa tenía un carácter reservado, pero que, cuando algo le importaba, podía volverse tan implacable como Kan. Sin más opción, se alejaron disimulando nerviosismo, mientras la profesora regresaba apresurada, intentando averiguar qué había sucedido. June, aún tiritando, sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, se alegraba de que Kan y Sa hubieran aparecido para auxiliarla. Por otro, sabía que ese acto protector aumentaría los rumores que tanto le dolían. ¿Cuántas veces más la acusarían de aprovecharse de la situación? ¿Cuántos chismes nacerían de la imagen de ellos cubriéndola con cariño? «Gracias», murmuró June bajando la mirada. Kan y Sa no dijeron nada más. Parecía que todo sobraba en ese instante. La gente alrededor aún susurraba y los móviles seguían grabando o tomando fotos. La profesora decidió acompañar a June a la enfermería para que se cambiara de ropa y se calentara un poco, mientras Sa y Kan se repartían miradas tensas con quienes aún se deleitaban en el escándalo.
Al final del día, la noticia de que los dos chicos más deseados del instituto defendieron a Jun se extendió como pólvora. La atención se posó otra vez en ella y por consiguiente las envidias crecieron. Jun no pudo evitar preguntarse con un dejo de tristeza en su pecho por qué nadie era capaz de entender que lo único que buscaba era vivir en paz, sin causar problemas. Sin embargo, ahora más que nunca, sabía que las cosas no volverían a ser como antes. La tensión en el instituto se había acrecentado y la protección que Kan y Sa le habían brindado se convertiría inevitablemente en un nuevo motivo para que la vida de Jun fuese aún más difícil. El ambiente en el instituto cambió de pronto cuando Mi-doo, la alumna que muchos consideraban perfecta, apareció tras unas semanas ausente. Caminaba con su porte elegante por los pasillos, vistiendo un uniforme impecable y sosteniendo en su mano un bolso costoso. Se decía que su familia poseía varias propiedades lujosas en la ciudad y que, a pesar de su juventud, no le faltaba nada de lo material. Su belleza y su altivez la convertían en un imán para las miradas, y ella disfrutaba cada segundo de esa atención. Desde el primer día se notó que existía una historia pendiente entre Mi-doo y Kan. Los rumores sostenían que ambos habían sido pareja durante un corto tiempo y que la relación terminó mal. Nadie sabía los detalles con exactitud, pero se hablaba de fuertes discusiones y un distanciamiento abrupto. Ahora, Mi-doo parecía tener un nuevo objetivo, Sa. Algunos cuchicheos en los pasillos apuntaban a que ella intentaba entablar una relación con él, aunque sus intenciones no estaban del todo claras. La noticia de que Sa y Mi-doo podrían estar viéndose en secreto comenzó a circular en los pasillos del instituto casi de la noche a la mañana. Para la mayoría, resultaba curioso que una chica tan egocéntrica y ostentosa se interesara por alguien tan reservado como Sa. Sin embargo, comentarios al aire sugerían que se les había visto hablando a solas, e incluso alguno afirmó: «Ella es justo el tipo de chica que Sa necesita». Fue una compañera de clase quien se acercó a Jun con una expresión misteriosa y le soltó la bomba. «Oye, ¿sabías que Sa está saliendo con Mi-doo?» Jun se quedó en silencio, sintiendo un repentino vuelco en el corazón. Fingió indiferencia, sonriendo tímidamente, pero por dentro se formó un nudo de preocupación y tristeza. Aunque Sa era parte de su familia de acogida y el tema de los sentimientos resultaba complicado, Jun no podía negar que albergaba un afecto secreto hacia él. Ese rumor la dejó más desconcertada que nunca, y no supo cómo reaccionar sin delatar sus emociones. Un par de días después, cuando Jun intentaba recoger sus materiales de dibujo en un pasillo poco transitado, reconoció las voces de Mi-doo y Sa a la vuelta de la esquina. Se asomó con discreción, procurando no ser vista. Mi-doo mantenía una postura seductora, apoyando suavemente una mano en el hombro de Sa. Su voz sonaba dulce y algo melosa. «Te convendría prestarme atención», dijo ella, con una ligera sonrisa en los labios. «No todas las chicas pueden entenderte como yo lo hago». Sa, por su parte, mostraba el mismo gesto serio de siempre. Sus respuestas eran cortas, casi monosilábicas. No parecía estar interesado en la charla, pero Mi-doo se marchó con un aire triunfal, dejando la impresión de que habían acordado algo importante. Desde la perspectiva de Jun, no había duda. Los rumores eran ciertos. Allí estaba Mi-doo, sonriendo de oreja a oreja, y Sa, impasible, lo que reforzaba la idea de un posible acercamiento secreto. En realidad, Mi-doo había ido a buscar a Sa para planear un movimiento calculado. Tras su ruptura con Kan, quería recuperar su orgullo perdido. Sabía que Sa ejercía un magnetismo misterioso en el instituto, y si lograba vincular su nombre al de él, volvería al centro de las conversaciones. Además, parte de su plan era alardear ante Kan y hacerlo sentir desplazado. Lo que pocos sabían era que Sa ya había dejado claro que no le interesaba una relación con Mi-doo. No le agradaban sus aires de superioridad ni su forma de menospreciar a quienes no estaban a su altura social. Sin embargo, Mi-doo manipulaba los hechos, asegurándoles a sus amigas que Sa la buscaba, que la llamaba por las noches y que pronto oficializarían lo suyo. De esa manera, alimentaba la envidia de otras chicas y se burlaba a su vez de la imagen de Jun. La situación llegó a oídos de Kan, quien notó que Jun actuaba diferente esos días. Ella, normalmente callada, se mantenía aún más retraída. Un día, en el descanso, Kan la vio sentada a solas bajo un árbol y decidió acercarse. «Te noto extraña», comentó Kan sentándose a su lado. «¿Te pasa algo?» Jun no quería exteriorizar sus sentimientos, pero al final las palabras brotaron. Le contó que había escuchado rumores de que Sa y Mi-doo salían juntos, que los había visto hablando en un rincón y que ella misma presenció la mirada altanera con la que Mi-doo se marchaba. Kan frunció el ceño con disgusto. «¿Así que esa chica sigue en lo mismo?»,
murmuró casi para sí. Jun, no dejes que esa gente te confunda. Sa no se tragaría sus mentiras tan fácilmente. Pero la expresión de Jun no cambió. Él supo entonces que tenía que intervenir por el bien de su hermana. Fue directamente a buscar a Sa, exigiéndole que hablara con Jun y le explicara la verdad. Deja de ser tan hermético, lo encaró Kan. ¿No ves que la estás lastimando con toda esta incertidumbre? Sa, que había estado ignorando rumores, comprendió entonces que el silencio ya no era opción. Decidió enfrentar la situación, aclarar lo que ocurría con Mi-doo y, sobre todo, hablar de frente con Jun para que no siguiera sufriendo por malentendidos. Con la determinación de Sa de aclarar el asunto, el ambiente parecía a punto de cambiar otra vez. Sin embargo, Mi-doo no se detendría fácilmente, y la tensión en la dinámica familiar entre Kan, Sa y Jun prometía intensificarse. De momento, lo único seguro era que Sa rompería su mutismo para contarle la verdad a Jun, aún sin saber cómo eso podría afectar las emociones que ella guardaba en silencio. El instituto bullía de murmullos cuando Mi-doo entró por el pasillo principal con su inseparable bolso de diseñador. Había permanecido algo reservada luego de los rumores sobre su supuesto romance con Sa. Sin embargo, en su interior crecía una insatisfacción profunda. El desinterés de Sa, en lugar de motivarla a desistir, la impulsaba a idear nuevas formas de llamar su atención y, de paso, arruinar la imagen de Jun. Al fin y al cabo, la relación que Jun tenía con Kan y Sa era objeto de envidia para muchos estudiantes, y Mi-doo lo consideraba el flanco perfecto para atacar. Esa mañana, durante el cambio de clase, los pasillos se llenaron de estudiantes que se movían de un aula a otra. Mi-doo eligió ese momento de agitación para ejecutar su plan, fingir un tropiezo espectacular y culpar a Jun delante de todos. Con cuidado, esperó a que Jun saliera del salón. Entonces, con un movimiento preciso, Mi-doo fingió perder el equilibrio y cayó de rodillas al suelo, soltando un grito agudo que resonó en el pasillo. ¡Ay!, exclamó con fingida sorpresa, apuntando hacia Jun. ¡Me empujó! La escena atrajo instantáneamente la atención de varios grupos de compañeros que transitaban por allí. Un corro de gente se formó alrededor, y las voces se alzaron. ¿Jun la empujó? ¿Por qué? Dicen que Jun está celosa porque Sa sale con Mi-doo. ¿Será verdad? Algunas alumnas empezaron a cuchichear con miradas de reprobación dirigidas a Jun mientras Mi-doo se llevaba una mano al hombro, simulando dolor. Varias chicas corrieron en su ayuda, ofreciéndole agua y preguntándole si estaba bien. Sin importarle las preguntas directas, Mi-doo seguía señalando a Jun con dramatismo. «Ella me odia porque Sa me prefiere». Las palabras resonaron con fuerza. A ojos de quienes no habían presenciado la falsa caída, Jun se convertía en la agresora motivada por celos. Jun, con el corazón acelerado, sentía que las miradas la atravesaban como cuchillos. Incrédula, alzó la voz para negarlo. ¡Eso no es cierto! ¡Ni siquiera la rocé! Sin embargo, la atmósfera ya se había cargado de especulaciones. Las redes sociales de los estudiantes se encendían con mensajes e historias en tiempo real, y las imágenes de Mi-doo en el suelo, lloriqueando, se propagaban con rapidez. En medio del caos, Sa apareció por el extremo del pasillo, atraído por la multitud y los murmullos que mencionaban el nombre de Jun. Al ver a Mi-doo en el suelo y a Jun arrinconada por las acusaciones, su semblante se endureció de inmediato. Sin dudarlo, avanzó hasta quedar entre Mi-doo y Jun, dirigiendo una mirada severa a los curiosos. ¿Alguien tiene pruebas de que Jun la empujó?, preguntó con voz firme. Si no las tienen, dejen de calumniar. Los presentes guardaron silencio, sorprendidos por la intervención de Sa. Algunos revisaron apresuradamente sus teléfonos, esperando encontrar un video que mostrara la supuesta agresión, pero nadie lo tenía. La escena había ocurrido tan deprisa que los pocos que grabaron solo consiguieron a Mi-doo en el suelo, sin un indicio claro de lo que había pasado antes. Mi-doo, al sentirse expuesta, trató de sostener su versión. «Yo lo sentí clarísimo. ¿Ella me empujó?» Sus palabras, sin embargo, sonaron débiles ante la determinación de Sa. Él mantuvo la mirada fija en las personas que se habían reunido y, con calma, repitió. «Si no hay ninguna evidencia, no es más que un rumor malintencionado». Las voces empezaron a cuestionar a Mi-doo. Algunos estudiantes recordaban que ella solía dramatizar situaciones para salir beneficiada. El círculo de curiosos comenzó a disolverse, y Mi-doo, balbuceando excusas, se levantó con torpeza.
Justo cuando Midu pensó en retirarse, Kan apareció, atraído también por el barullo. Al ver la escena, intercambió una mirada con Midu llena de rencor y resentimiento pasados. Él sabía muy bien cómo ella manipulaba a quienes la rodeaban. Midu, tras limpiarse una lágrima fingida, se dio media vuelta, consciente de que la protección de Sa hacia Jun no solo había frustrado su plan, sino que la dejaba en evidencia ante muchos testigos. «Este asunto no terminará aquí», susurró Midu, con los ojos entrecerrados, antes de marcharse. Kan la siguió con la mirada, recordando viejas heridas que aún le dolían. Comprendía las motivaciones de Midu, y estaba seguro de que no se daría por vencida fácilmente. Mientras el pasillo volvía a la normalidad, Jun se quedó en silencio, sintiendo un gran alivio por la intervención de Sa. A su vez, ese alivio traía nuevas inquietudes. El hecho de que Sa la defendiera con tanta firmeza solo aumentaría las habladurías sobre su relación especial. La incertidumbre de Jun crecía, porque no quería darle más motivos a Midu ni a otras chicas para odiarla, pero tampoco podía negar que se sentía protegida cada vez que Sa estaba cerca. Por su parte, Kan notó con amargura la cercanía entre Jun y Sa. Aunque se alegraba de que su hermano hubiera evitado que Jun fuera humillada, no pudo contener un atisbo de celos al ver cómo ella se aferraba a Sa en busca de tranquilidad. Sin decir palabra, Kan se alejó, dejándolos atrás. Ese gesto no pasó desapercibido para Jun. Observó a Kan con preocupación, pues la relación entre los tres se tornaba cada vez más tensa. Habían formado una familia diferente, pero las amenazas externas y los sentimientos ocultos comenzaban a generar grietas. Al concluir el día, Jun supo que, aunque el incidente con Midu se había calmado momentáneamente, los problemas venideros con Kan y Sa aún no se habían resuelto. La dinámica familiar pendía de un hilo, y el distanciamiento de Kan era el primer indicio de que nada volvería a ser sencillo. La mañana siguiente se presentaba más tranquila de lo habitual en el instituto. Después de las tensiones recientes, Jun trataba de pasar desapercibida. Sin embargo, al llegar a su pupitre, se encontró con una pequeña sorpresa que la desconcertó. Había una carta de amor cuidadosamente doblada, firmada por un misterioso señor X. Al principio, dudó en abrirla, temiendo que fuera otra broma cruel, pero la curiosidad la venció. Dentro, unas líneas escritas con letra firme declaraban una admiración profunda hacia ella. El mensaje hablaba de su sonrisa tímida, de cómo iluminaba el aula sin que se diera cuenta, y lo más sorprendente, deseaba conocerla mejor. Acostumbrada a ver montones de cartas de amor dirigidas a Kan y a sentir la atención silenciosa sobre Sa, Jun sintió un leve cosquilleo en el pecho. ¿Alguien en realidad se fijaba en ella? Sus amigas más cercanas notaron su rostro ruborizado y le preguntaron qué pasaba. Cuando les mostró la carta, se alborotaron con entusiasmo, animándola a descubrir la identidad del admirador secreto. De inmediato, comenzaron a comentar sobre los chicos del instituto que podrían ser candidatos. Mientras tanto, Jun intentaba contener su emoción, recordando que las situaciones especiales casi siempre terminaban complicándose en su vida. Aún así, la ilusión de tener un admirador la hizo caminar por los pasillos con un ligero brillo en la mirada. Durante el receso, Jun escuchó una conversación casual de unos compañeros que mencionaban a Jung-ho, un chico alto y de rostro amable que, al parecer, había preguntado por ella en repetidas ocasiones. Aquello despertó más sospechas, especialmente porque Jung-ho no era alguien que interactuara demasiado con Sa o Kan. Parecía más bien un chico tranquilo, involucrado en el club de fotografía, de quien pocos hablaban. Hasta ese momento. Más tarde, en la cafetería, Jun se tropezó, casi literalmente, con Jung-ho. Ambos se miraron con timidez, y él se sonrojó al intercambiar unas palabras con ella. El rubor en sus mejillas fue demasiado evidente, y la reacción de él lo delató. Comenzó a tartamudear un saludo, y cuando Jun mencionó la carta, su vergüenza se tornó abrumadora. Finalmente, confesó en voz baja que había sido él quien la había escrito, reconociendo que no estaba seguro de cómo acercarse a ella sin parecer atrevido. A pesar de su propia inseguridad, Jun sintió un aprecio inmediato por la sinceridad de Jung-ho. Al menos se había atrevido a expresar sus sentimientos. A partir de ese momento, se formó en ella la esperanza de que por una vez algo agradable podría sucederle sin los obstáculos habituales. Días después, Jung-ho invitó a Jun a comer a un local cercano al instituto. El ambiente resultó acogedor y por unos instantes, Jun pensó que todo marchaba bien. Él la hizo reír con anécdotas de su infancia y ella se sintió cómoda compartiendo historias de su día a día. No obstante, la atmósfera cambió cuando Jung-ho empezó a indagar en su vida familiar. ¿Es cierto que vives en un hogar de acogida con 2 chicos? Preguntó con curiosidad al principio.
Jun, sin querer entrar en muchos detalles, confirmó lo esencial. Vivía con su padre adoptivo y con 2 hermanos que, en realidad, no compartían lazos de sangre. Jun-ho frunció el ceño de forma casi imperceptible, pero su siguiente comentario fue lo que destrozó la burbuja de ilusión. Vaya, eso debe ser bastante problemático, ¿no? Digo, a veces uno no sabe qué esperar de familias así. Suena complicado y... no quiero sonar grosero, pero... no me gustaría meterme en líos familiares. Las palabras de Jun-ho cayeron pesadamente sobre el ánimo de Jun. Sintió cómo la piel se le erizaba de indignación y tristeza. De pronto se dio cuenta de que él veía su situación como un inconveniente y que probablemente la juzgaba sin comprender los sacrificios ni la realidad que había detrás de su familia adoptiva. Jun, herida, optó por mantener la compostura y terminar la comida sin escándalos. Sin embargo, en su interior, la decepción latía con fuerza. Al despedirse, fue sincera. Le agradeció el interés, pero dejó claro que no deseaba salir de nuevo. La incomprensión de Jun-ho hacía imposible cualquier cercanía futura. Esa noche, Jun regresó a casa con el corazón revuelto. No deseaba entrar en detalles con nadie, pero Sa, con su habitual percepción silenciosa, notó la tristeza reflejada en su semblante. Sin preguntar demasiado, le ofreció un gesto comprensivo, colocándole una mano en el hombro cuando vio que ella se esforzaba por contener unas lágrimas. Jun se sorprendió de lo mucho que la consoló ese pequeño contacto. Sa no era de muchas palabras, pero sus actos sutiles valían más que cualquier discurso. Jun no mencionó la cita fallida directamente. Aún así, Sa pareció entender lo suficiente para saber que alguien había herido sus sentimientos. Al mismo tiempo, él sintió un leve alivio, casi culpable, por saber que ese pretendiente no había resultado tan ideal. El cariño que Sa sentía por Jun iba creciendo en silencio, algo que ella también percibía cada vez con más claridad. A la mañana siguiente, Jun se reprochaba su ingenuidad. Por un lado, se alegraba de haber terminado con Jun-ho antes de encariñarse más. Él había demostrado tener prejuicios contra su contexto familiar, y eso no era algo que ella pudiera pasar por alto. Por otro lado, no podía evitar sentirse molesta con la vida misma. ¿Por qué su condición de hija adoptiva se convertía siempre en un obstáculo para conocer personas nuevas? Pese a todo, la experiencia reciente hizo que valorara más a Kan y a Sa. Sí, la relación con ambos era complicada, pero innegablemente la sostenían cuando sentía que el mundo se volvía demasiado hostil. Ahora, esos sentimientos hacia Sa, antes reprimidos por temor, se hacían más tangibles. Jun se preguntaba a solas si aquello que sentía era solo gratitud, o si, en realidad, empezaba a transformar su cariño fraternal en algo mucho más profundo. Los días en el instituto habían adquirido una calma engañosa. Después de las tensiones con Midu y las desilusiones que Jun había sufrido, las miradas indiscretas parecían disminuir. Sin embargo, esa falsa tranquilidad se desvaneció una mañana cuando una mujer apareció en los pasillos, desaliñada y con el semblante turbado. Llevaba de la mano a una niña pequeña que no dejaba de esconderse tras su falda. Los estudiantes se apartaban a su paso, pues la mujer, con voz angustiada, preguntaba por Sa. Se escuchó su tono imperioso en el vestíbulo. ¿Dónde está mi hijo? ¡Busco a Sa! Quienes presenciaron la escena se quedaron atónitos, sobre todo cuando descubrieron que aquella mujer afirmaba ser la madre de Sa, el chico frío y reservado que solía robar miradas. La niña parecía asustada, y la madre biológica repetía una y otra vez que había llegado para llevárselo. La noticia se extendió rápidamente. Jun, que acababa de salir de su clase de matemáticas, escuchó los rumores y acudió apresurada. Encontró a la madre de Sa conversando con un profesor, exigiendo ver a su hijo. La mujer lucía mal. Su ropa estaba arrugada, como si hubiese dormido en la calle, y su mirada nerviosa reflejaba cansancio y cierta inestabilidad. Cuando Sa se presentó finalmente ante ella, el encuentro fue tan tenso como un cristal a punto de quebrarse. Él la miró con recelo, sin disimular el desprecio contenido en su expresión. Llevaba años sin verla, y los recuerdos de su infancia no eran precisamente agradables. «Pensé que nunca volverías», dijo Sa con voz fría. La mujer no ocultó su resentimiento. Con la voz temblorosa lo llamó gafe y lo acusó de haber traído la desgracia a su familia. En medio de los balbuceos, culpó a Sa por la muerte de parientes cercanos, soltando afirmaciones sin sentido, producto de su desestabilidad psicológica. Las palabras resonaron con crueldad. «Eres el culpable de todos mis males y me robaste la felicidad desde que naciste». Sa se mantuvo firme hasta que la madre lo agarró del brazo. Entonces reaccionó con furia, apartándose de ella con brusquedad. «¡No me toques!», gritó. «No quiero saber nada de ti».
A su lado, la niña rompió a llorar, asustada por la escena. La madre pareció entrar en pánico al ver la reacción de Sa y siguió culpándolo sin piedad. Incapaz de manejar tanta agresividad y dolor, Sa huyó del lugar, ignorando los intentos de Jun por detenerlo. Para Jun, la huida de Sa resultó un golpe de realidad. Aunque ella siempre supo que el pasado de Sa era complejo, jamás imaginó la magnitud de su sufrimiento. En su mente aparecieron retazos de anécdotas que él había mencionado muy vagamente. Eran recuerdos confusos, pero suficientes para entender que la madre de Sa había padecido trastornos mentales y lo había culpado de la muerte de una hermana menor. La acogida que la familia de Jun ofreció a Sa tiempo atrás fue su única salida de aquel infierno. Aún así, los traumas seguían persiguiéndolo. Cada vez que se hablaba de su madre biológica, él se encerraba en sí mismo. Ahora, con su regreso, se reabrían cicatrices que jamás habían sanado. Jun corrió tras él buscándolo en los rincones más solitarios del vecindario. Tras un par de horas, lo halló sentado en un bordillo, con la mirada perdida y los hombros tensos. Al acercarse, sintió que Sa temblaba de rabia y dolor contenidos. «¡No le creas!», exclamó Jun, agitada, casi sin aliento. «No eres culpable de nada». Sa evitó mirarla durante unos segundos. Finalmente giró el rostro y dejó escapar un susurro cargado de amargura. «Ella dice que soy un gafe, que traigo mala suerte a quienes me rodean. Tal vez sea cierto». Las palabras de Sa dolieron a Jun como si fueran dagas. Sintió la necesidad de protegerlo de aquellas culpas absurdas. Se agachó frente a él y, con un gesto espontáneo, lo abrazó con fuerza. Sa, después de un instante de desconcierto, aferró su ropa como si temiera hundirse en un abismo. Las lágrimas que se negaba a soltarse quedaron atrapadas en su garganta, pero su respiración entrecortada delataba el caos que sentía por dentro. Para Jun, ese abrazo marcó un antes y un después. Sintió una calidez intensa en medio del sufrimiento que compartían. Supo que, pasara lo que pasara, no permitiría que nadie volviera a culpar a Sa de algo tan injusto. Entretanto, cambió desde la distancia como Jun y Sa se acercaban más que nunca. Él había salido a buscarlos, preocupado, y se detuvo unos metros antes de llegar. Observó la escena, Sa apoyado en los brazos de Jun, ambos en una cercanía que traspasaba la simple fraternidad. Kan sintió un nudo en el estómago. Era celos, sin duda, mezclados con el temor de perder su lugar en aquella familia. Finalmente, la madre biológica de Sa se marchó, llevándose a la niña entre llantos. Antes de irse, anunció que regresaría pronto para reconectar y resolver asuntos pendientes. Esa promesa quedó flotando en el aire, tan amenazante como el recuerdo del dolor que había provocado. Sa permaneció en silencio, con la mente aturdida y el corazón agitado. Sus emociones se mezclaban entre resentimiento, culpa y la extraña sensación de haber hallado refugio en el abrazo de Jun. De regreso a casa, Kan se mostró distante, evitando el contacto visual y respondiendo con monosílabos. Nadie lo mencionó en voz alta, pero en el ambiente se sentía que la dinámica familiar había cambiado de forma irremediable. El futuro se presentaba incierto. La madre de Sa volvería, y su aparición amenazaba con desenterrar miedos que Sa había intentado enterrar. Con el resentimiento acumulado, el frágil equilibrio que mantenían Kan, Sa y Jun pendía de un hilo. El día amaneció con un tenso silencio en la casa de acogida. Jun percibía que Sa seguía afectado por la reciente visita de su madre biológica, mientras Kan apenas mantenía una conversación cordial con el resto. Aunque el padre adoptivo intentaba conservar la armonía, estaba claro que la incertidumbre se instalaba en cada rincón. La calma acabó definitivamente cuando, a media mañana, se escuchó un golpe insistente en la puerta principal. Al abrir, se encontraron otra vez con la madre de Sa, quien sostenía a la niña pequeña de la mano. Su aspecto no había mejorado en lo absoluto. Tenía el cabello revuelto, ropas ajadas y una mirada desesperada. Enseguida comenzó a hablar con un tono que rozaba la exigencia. «He venido a llevarme a mi hijo», dijo, señalando a Sa. «Ya encontré un lugar en otra ciudad y él tiene que estar conmigo». El padre adoptivo de Jun y Sa intentó mediar con calma, explicando que Sa podía quedarse donde se sentía a salvo y que lo importante era su bienestar. Sin embargo, la madre insistía. «No me importa lo que pienses», replicó con agresividad. «Es mi hijo y tengo derecho a llevármelo». Sa, que escuchaba desde el recibidor, apretó los puños. Sus ojos reflejaban el rencor y la tristeza acumulados. Finalmente dio un paso al frente y habló con voz firme. «No iré a ninguna parte contigo, ¿me quedo aquí?» La discusión se tornó cada vez más violenta. La madre exigía
El padre adoptivo buscaba soluciones conciliadoras, y Sa se negaba rotundamente a moverse de su hogar actual. En medio de los gritos y el llanto de la niña pequeña, Jun se quedó helada, sin saber cómo reaccionar, temiendo que cualquier intervención suya avivara aún más el conflicto. Mientras la madre de Sa continuaba amenazando con acciones legales, finalmente el padre adoptivo logró convencerla de que se marchara para hablar más adelante, cuando todos estuvieran más tranquilos. Se cerró la puerta y el silencio dejó un ambiente denso. Kan, que hasta ese momento se había mantenido a un lado, soltó un bufido impaciente. ¿Tan difícil es tratarla con un poco de respeto?, le espetó a Sa. ¡Sigue siendo tu madre! Sa lo miró con furia contenida, sorprendido de que Kan lo cuestionara después de todo lo que había vivido. «Tú no sabes por lo que he pasado», respondió con un tono helado. «Nunca tuviste que dormir en el suelo con miedo a que te culparan de algo que ni siquiera entiendes». La tensión escaló en segundos. Kan lo tildó de desagradecido y Sa lo acusó de no tener ni idea de sus traumas. Empezaron a alzarse las voces y el padre adoptivo intervino para calmarlos, pero ellos seguían enfrascados en su discusión. Cuando se avecinaba un choque más fuerte, Jun se interpuso, rogando entre lágrimas que se detuvieran. La pelea cesó, pero el daño estaba hecho. Las miradas de Kan y Sa se cruzaron con rabia e incomprensión. Jun sintió que la familia, que ya era frágil, corría el riesgo de romperse definitivamente. El resto de la tarde transcurrió en una atmósfera de tensión silenciada. Kan salió de la casa, anunciando que necesitaba despejarse. El padre adoptivo se encerró en su estudio, pensando en cómo gestionar todo aquello. Jun, sin saber qué hacer, preparó algo de comer, pero apenas dio un par de mordiscos antes de subir a la habitación de Sa. Lo encontró sentado en la orilla de la cama, con la mirada perdida en el suelo. Sin decir una palabra, Jun se sentó junto a él. De inmediato, Sa inclinó la cabeza hasta apoyarla en su hombro, un gesto que se sentía íntimo y vulnerable. Ella le acarició el cabello con suavidad, sin atreverse a emitir sonido alguno, consciente de que en ese instante las palabras sobraban. Aquella cercanía confirmó lo que ambos en silencio comenzaban a aceptar. Sus sentimientos iban más allá de la simple fraternidad. El corazón de Jun latió con fuerza y Sa, al sentir el calor de su compañía, pareció calmarse gradualmente. Mientras la casa se sumía en conflictos internos, en el instituto se propagaban murmullos cada vez más atrevidos. Algunos compañeros afirmaban verlos a menudo juntos, sospechosamente cercanos. Otros recordaban los incidentes donde Sa había defendido a Jun o cómo Kan también se mostraba protector con ella. Pero lo que más llamaba la atención era la aparente conexión especial entre Sa y Jun. «No actúan como hermanos de acogida», comentaban unos. «¿Hay algo raro ahí?» Jun, incómoda, se sonrojaba ante las preguntas directas. ¿Son pareja? ¿Estás saliendo con Sa? Y se apresuraba a negarlo todo. Pese a ello, su corazón la traicionaba con ese leve temblor que sentía cuando oía el nombre de Sa. Por primera vez, el instituto parecía menos amenazante que su propia casa, donde el ambiente era cada vez más insoportable. Kan, por su parte, llegó tarde esa noche, con la mente ocupada en mil pensamientos. En su interior, la rabia y los celos se mezclaban. Por un lado, se sentía traicionado de que Sa no apreciara el gesto de su madre. Por otro, notaba cómo Jun se inclinaba cada vez más hacia Sa, dejándolo a él en un plano secundario. Ese sentimiento de desplazamiento lo llevó a plantearse seriamente marcharse. «Tal vez sea el momento de tomar mi propio camino», murmuró en su habitación, mientras revisaba un folleto de becas deportivas y pensaba en el padre biológico al que no veía hacía años. Esa decisión no la comentó con nadie, pero su actitud distante hablaba por sí sola. En la mesa familiar, se sentaba con la mirada perdida y apenas hablaba. El padre adoptivo, preocupado, notaba los gestos, pero los problemas con la madre de Sa también le ocupaban la cabeza. Así, la familia adoptiva quedó sumida en un limbo. La madre de Sa amenazaba con volver para llevarse a su hijo y su pequeña hija. Kan sopesaba la posibilidad de marcharse en busca de un futuro distinto, y Jun apenas conseguía sostener la tensión constante en la que vivían. La incertidumbre se convirtió en una presencia opresiva que marcaba cada uno de sus días. Cada vez resultaba más obvio que aquel hogar, que solía ser su refugio, se encontraba ahora al borde de un colapso. El instituto amaneció repleto de carteles coloridos y un ambiente festivo que anunciaba el gran evento del año, el festival escolar. Durante una semana, todos los cursos se habían preparado para competir en diferentes actividades deportivas y, al anochecer, celebrarían con un baile.
Jun sentía mariposas en el estómago cada vez que pensaba en la jornada, pues las tensiones que se vivían en casa hacían que cualquier momento de distracción fuera una pequeña tregua. Kan, Sa y Jun se inscribieron en varios juegos de equipo. Aunque últimamente las discusiones y los silencios incómodos rondaban sus días, en la cancha lograban una compenetración admirable. En la carrera de relevos, Kan se lució con su velocidad natural, mientras Sa mantenía un paso firme y seguro. Jun, a pesar de sus nervios, logró no quedarse atrás. Un grupo de compañeros los animaba desde las gradas, sorprendidos de ver cuán bien podían funcionar juntos. Más tarde, en el torneo de voleibol, se repitió la misma dinámica. Con Kan alzando el balón, Sa bloqueando con precisión y Jun cubriendo la defensa, se ganaron los aplausos del público. ¡Son una triple amenaza!, exclamaron algunos. ¡Es increíble cómo coordinan sus movimientos! La gente aplaudía cada vez que los tres unían fuerzas para anotar. Incluso quienes no aprobaban la cercanía entre Jun y Sa tuvieron que reconocer que eran un equipo eficaz. Jun, por su parte, olvidó por un rato los conflictos familiares y el peso que cargaba, dejándose llevar por la emoción de compartir victorias con sus dos hermanos. Al caer la noche, el instituto se transformó en un escenario de luces y música. Las canchas se decoraron con guirnaldas y focos brillantes, mientras los estudiantes, algunos con atuendos un poco más formales de lo habitual, se reunieron para bailar y divertirse. La atmósfera resultaba relajada, como si las clases y las rivalidades se hubieran disuelto ante la magia de la música. Jun, que había decidido usar un vestido sencillo, sentía cierto rubor al notar las miradas curiosas que le dedicaban. Kan y Sa tampoco pasaron desapercibidos. Cada uno, con su estilo distinto, capturaba la atención de muchas compañeras. Sin embargo, fue Sa quien, acercándose a Jun con un gesto casi tímido, la invitó a unirse al baile grupal. Ella aceptó, tratando de ocultar el hormigueo que sentía en el pecho. En mitad del baile, el grupo se dispersó un poco y Sa y Jun quedaron prácticamente frente a frente. Varios estudiantes se dieron cuenta de la sincronía con la que se movían y empezaron a murmurar. «No parecen hermanos. ¿Has visto cómo se miran?». Las palabras llegaron a oídos de Jun, pero decidió ignorarlas. Se dejó llevar por el momento, sintiendo la calidez de Sa cerca de ella. Entre canción y canción, el resto de la gente cambió de pareja o se sentó a descansar, pero Sa y Jun terminaron en el centro del improvisado escenario, rodeados de un par de parejas más. Fue un instante efímero, pero lo sintieron como si todo el mundo se hubiera difuminado a su alrededor. Sa, con un gesto casi imperceptible, rozó la mejilla de Jun con la punta de sus dedos, y ella tuvo un leve escalofrío. El latido de su corazón resonó con fuerza en sus oídos. Ese contacto fugaz les dijo más que 1000 palabras. Sus ojos reflejaron un sentimiento más profundo que la fraternidad. Era como si por fin se permitieran expresar lo que habían estado reprimiendo. Sin embargo, el temor a las miradas de los demás pesó en el ambiente. Jun se apartó con suavidad, bajando la vista para que nadie notara su turbación. Mientras tanto, Kan se había retirado a un lado del recinto, observando todo en silencio. Recordó aquellos días en que su lesión de rodilla le impidió continuar con su sueño de ser jugador de baloncesto de élite. Ver a Sa y a Jun tan unidos, bailando con una conexión palpable, lo removió por dentro. Mezclado con sus celos, se activó la nostalgia de no poder jugar como antes. Cuando su teléfono empezó a vibrar en el bolsillo, se apartó aún más del ruido y contestó con desgana. Era su padre biológico, esa figura que aparecía en su vida de manera esporádica y casi siempre buscando algo. Esta vez, la voz al otro lado de la línea sonaba extrañamente conciliadora. «He pensado en ti, hijo. Tengo un plan para que vengas a vivir conmigo. Podrías retomar tu rehabilitación y, quién sabe, quizás tu futuro podría mejorar». Kan escuchó en silencio, con la mirada puesta en Jun y Sa a lo lejos. Sintió que su lugar junto a ellos cada vez era menos claro. Tal vez aquella propuesta representaba una salida real a la frustración que lo corroía. Su padre le insistió en que lo pensara con calma, pero la idea quedó grabada en su cabeza, creciendo como una semilla. La noche finalizó y los estudiantes comenzaron a retirarse a casa. La familia de acogida, tras un largo día de actividades, llegó extenuada. Kan se encerró en su habitación, pensativo, mientras el padre adoptivo aprovechaba para ordenar algunos papeles. Sa y Jun se quedaron en la sala, iluminados por la tenue luz de la televisión que reproducía un programa nocturno sin que nadie prestara mucha atención. Jun, cansada, se acurrucó en un extremo del sofá y se durmió sin darse cuenta. Sa, que se había sentado a su lado, la observó con una mezcla de ternura y anhelo. Por un instante, alzó la mano, dudando si debía atreverme a besarla en la frente o en los labios. Sentía una necesidad de expresar lo que llevaba meses, quizás años, callando.
Sin embargo, el miedo lo detuvo. ¿Qué pasaría si cruzaba esa línea? ¿Qué ocurriría con la familia y con la situación tan precaria que enfrentaban? Finalmente se limitó a apartar con cuidado un mechón de cabello del rostro de Jun y suspiró con resignación. Se levantó y se marchó a su habitación, dejando tras de sí el latido acelerado de su propio corazón. La tensión permaneció flotando en el aire como un secreto a punto de estallar. Aunque esa noche no ocurriera nada concreto, el deseo contenido y el temor a las consecuencias marcaban un punto de no retorno en la relación entre Jun y Sa. Mientras tanto, Kan, a escasos metros, reflexionaba sobre la llamada de su padre y la posibilidad de marcharse, sintiéndose cada vez más ajeno al mundo que compartía con sus dos hermanos de acogida. Los días avanzaban con una aparente normalidad, aunque la tensión latente en la familia de acogida no daba tregua. Entre las discusiones pendientes y los sentimientos ocultos, nadie imaginaba el golpe que llegaría de improviso. Una noche, el padre adoptivo recibió una llamada urgente. La madre biológica de Sa había sufrido un grave accidente de tráfico. Para consternación de todos, estaba en coma, y la niña pequeña que la acompañaba había salido ilesa, pero quedaba completamente desprotegida. La noticia sacudió los cimientos del hogar. Sa, al enterarse, se quedó inmóvil, con el rostro pálido y la mirada perdida. Aunque tiempo atrás había rechazado a su madre, la culpabilidad lo inundó de inmediato. En su interior se repetía una idea devastadora. Si no la hubiese rechazado tan duramente, tal vez esto no habría pasado. Sin quererlo, revivía el rencor y las culpas que ella misma le había sembrado desde niño. La situación dio un giro radical. Sa tuvo que hacerse cargo de la niña, llevándola temporalmente a la casa de acogida bajo la mirada comprensiva del padre adoptivo. Desde entonces, dividía su tiempo entre turnos para visitar a su madre en el hospital, cuidar de su hermana menor y tratar de cumplir, al menos en parte, con sus obligaciones escolares. Pero era imposible abarcarlo todo. Empezó a faltar a clases y cuando iba, se mostraba distraído y ausente. Jun, preocupada, intentaba acercarse para brindarle apoyo. Sin embargo, Sa se mostraba cada vez más distante, como si temiera arrastrarla a sus desgracias. Se convencía de que su mala suerte podía afectar a quienes lo rodeaban y, en consecuencia, levantó un muro que Jun no conseguía derribar. Ella comprendía la gravedad de la situación y no lo presionaba, pero no dejaba de sentir un dolor punzante al verlo alejarse justo cuando más ansiaba sostenerlo. En medio de ese torbellino, Kan tomó una determinación que venía madurando desde hacía tiempo. Tras reflexionar sobre la llamada de su padre biológico, decidió anunciar que se marcharía de la casa. Lo hizo una tarde, en plena sala, con palabras tajantes. He conseguido una oportunidad para entrenar y retomar mi vida deportiva con mi padre. Me iré en unos días. Sa, desgastado por la crisis familiar, soltó un comentario ácido. ¿Crees que un padre ausente te dará ahora la vida que no te dio antes? Kan le devolvió una mirada llena de resentimiento. Tú también llevas años lidiando con madres fallidas. ¿Qué sabes de lo que es mejor para mí? La discusión estalló ante los ojos de Jun, que no pudo contener las lágrimas. Se interpuso, rogándoles que se calmaran, que no añadieran más dolor a la ya frágil estabilidad que les quedaba. Pero la determinación de Kan y el enojo de Sa parecían inquebrantables. Ninguno cedía, y el padre adoptivo, preocupado, no sabía cómo detener esa inminente separación. La situación en la casa se tornó sofocante. Mientras Sa se consumía en culpa y responsabilidades nuevas, Kan empacaba sus cosas con un aire que mezclaba rencor y anhelo de libertad. Jun sentía que el núcleo familiar que había conocido se fracturaba sin remedio. La angustia se reflejó en su comportamiento en la escuela. A menudo la descubrían cabizbaja y algunos compañeros se acercaban, curiosos. ¿Es cierto que tus hermanos se van? ¿Te quedarás sola? Por más que ella intentaba disimular, las palabras la herían. En los pasillos, los rumores crecían y la miraban con lástima, como si fuera víctima de una historia que se repetía, la chica que siempre acababa sola y estigmatizada por sus circunstancias familiares. Al borde del llanto, Jun se esforzaba por mantener la compostura, sin saber cómo frenar el éxodo que se cernía sobre la familia de acogida. Los días posteriores trajeron aún más noticias que complicaron la situación. El padre adoptivo recibió una llamada de un pariente lejano dispuesto a hacerse cargo de la hermana menor de Sa mientras su madre continuara en coma. Además, surgió la posibilidad de que Sa se mudara a otra ciudad para estudiar en una universidad que ofrecía un programa especial, con la idea de alejarse de todo el drama y evitar los problemas legales que la madre biológica podría ocasionar en un futuro.
A Jun se le hundió el corazón al enterarse. Sa no lo negó. Con un gesto sombrío, confirmó que estaba considerando seriamente marcharse, dejando a su hermana pequeña con esos parientes para que no se viera atrapada en su inestabilidad. Kan, por su lado, prácticamente tenía un pie fuera de la casa. Aquella noche, Jun se encerró en su cuarto, incapaz de conciliar el sueño. En su mente resonaba la idea de que se quedaría sola, sin los dos hermanos que habían marcado su vida. Aún sin una fecha exacta, el clima de inminente despedida se apoderó de la casa. Kan continuaba preparando su partida, mientras Sa vagaba entre visitas al hospital y la culpa que lo carcomía. Jun, asfixiada por la sensación de abandono, comprendió que nada volvería a ser igual. En ese ambiente enrarecido, el amanecer prometía convertirse en el inicio de un capítulo más doloroso, mientras cada uno se encaminaba hacia decisiones que podían romper para siempre los lazos que un día los unieron. La última noche que pasaron juntos en aquella casa de acogida se vio envuelta en un clima tormentoso. La lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales como un presagio de lo inevitable. Entre relámpagos y truenos, Jun se resguardaba bajo el porche, esperando el amanecer que pondría fin a la etapa que hasta entonces había definido su vida. Kan ya había empaquetado sus cosas y Sa se disponía a marcharse para cumplir sus planes lejos de la ciudad. Con el corazón oprimido, Jun vio a Sa acercarse bajo la intensa cortina de agua. Él lucía empapado, pero en su mirada había una mezcla de determinación y tristeza. Sin mediar más palabras, soltó un susurro quebrado. No puedo seguir ocultándolo. Lo que siento por ti no es como un hermano. El silencio, interrumpido solo por el retumbar de la tormenta, dio paso a un beso cargado de lágrimas. Ella lo correspondió con la certeza de que, al amanecer, ese momento sería apenas un recuerdo al que aferrarse. Los relámpagos iluminaron los rostros de ambos, grabando en su memoria la intensidad de ese adiós. Cuando se separaron, Sa le acarició la mejilla, dejando escapar una promesa rota. «Perdóname, algún día volveré. Si tú aún me esperas». Jun no pudo pronunciar nada coherente. Quería detener el tiempo, pero la lluvia seguía cayendo, implacable. Con el alba, él partiría sin mirar atrás, y ella se quedaría en la puerta, sosteniendo el dolor de la despedida. Los años transcurrieron con la misma rapidez con la que aquella noche desapareció en el pasado. Tras graduarse, Jun dedicó sus esfuerzos a formarse en repostería, pues la cocina siempre había sido su refugio en los peores momentos. Con la ayuda incondicional de su padre adoptivo, logró abrir una pequeña pastelería en el centro de la ciudad. El local, de ambiente hogareño, se convirtió poco a poco en un punto de reunión para los vecinos, atraídos por los aromas dulces y la sonrisa serena de Jun. Aún así, la nostalgia no la abandonaba. En las tardes tranquilas, mientras despachaba pasteles o preparaba masa para galletas, recordaba con melancolía aquella lluvia que selló un beso inconcluso. No había vuelto a saber de Sa, apenas rumores vagos de que se había mudado a otra región y de que ocasionalmente escribía cartas al padre adoptivo, aunque ella nunca vio una. Sin embargo, el recuerdo de sus labios y de aquella promesa nunca terminó de desvanecerse. La monotonía de la pastelería se rompió de forma inesperada un anochecer, cuando Jun se quedó a cerrar el local. Un individuo encapuchado irrumpió con torpeza, exigiéndole el dinero de la caja. Jun, sobresaltada, reaccionó con una mezcla de miedo y determinación. Se resistió y al forcejear logró arrancar la capucha del agresor, descubriendo así el rostro demacrado de Kan. «¿Kan?», murmuró Jun con incredulidad. Él se desplomó de rodillas, incapaz de sostenerle la mirada. Le contó, avergonzado, que su padre biológico lo había abandonado otra vez, dejándolo sin dinero y sin un lugar donde vivir. Tras varios fracasos deportivos y un cúmulo de deudas, cayó en la desesperación que lo llevó a ese acto tan lamentable. Jun lo abrazó, mezclando rabia y compasión. «¿Por qué no volviste antes? Te habría ayudado sin necesidad de llegar a esto». Kan, con la voz entrecortada, reconoció que el orgullo lo había consumido. Ahora se encontraba en la ruina, sin saber a quién acudir. Jun no dudó en brindarle techo y comida, recordándole que, pese a todo, seguía siendo parte de su familia. La noticia del regreso de Kan llegó a oídos del padre adoptivo, quien contactó a Sa para informarle de la situación. Conmovido por la gravedad de los hechos, Sa volvió a la ciudad casi de inmediato. El reencuentro con Jun ocurrió en la pastelería, un encuentro cargado de tensión acumulada por los años de silencio. Ella lo recibió con el ceño fruncido y una mezcla de dolor y alivio. «¿Por qué te fuiste sin decir nada más?», preguntó ella con un leve temblor en la voz.
Sa tragó saliva. Explicó que había mantenido el contacto con el padre adoptivo, pero evitó llamarla directamente por temor a descubrir que tal vez ya era feliz con otra persona. Si la encontraba estable, no quería irrumpir nuevamente y desordenar su vida. Prefería guardarse el anhelo de volver antes que causarle más daño. La convivencia se reanudó de forma improvisada. Kan, profundamente arrepentido, admitió sentirse culpable por haber roto la unidad familiar. Reconoció también que al ver la conexión entre Sah y Jun, había sentido celos y optó por escapar. Ahora, tras haber tocado fondo, se daba cuenta de que el amor que ellos se profesaban era genuino. Siempre supe que lo vuestro era más fuerte de lo que nadie entendía, murmuró Kan con un aire de resignación. No voy a obstaculizarlo más. El padre adoptivo, feliz de verlos a todos bajo un mismo techo aunque fuera temporal, dio su bendición. Insistió en que al no compartir lazos de sangre, lo único que importaba era que se quisieran de verdad y se respetaran. Sa y Jun, ya sin el peso de la adolescencia o del qué dirán, decidieron por fin oficializar sus sentimientos. Pocos meses después, todo parecía alineado para un doble evento. El padre de Jun había conocido a una mujer encantadora en la comunidad y se preparaba para casarse con ella. Inspirados por esa felicidad, Sa y Jun también anunciaron su boda, sellando por fin el amor que nació en aquel hogar de acogida lleno de complicaciones. La ceremonia se realizó en un jardín amplio, decorado con flores de temporada y mesas llenas de delicias de la pastelería de Jun. Kan, recuperado y más sereno, aplaudía con los ojos húmedos al ver cómo sus hermanos se unían en matrimonio. Con el padre adoptivo y su nueva esposa al frente, la celebración se convirtió en un tributo a la resiliencia y a la fuerza de los lazos escogidos. Al final, Sah y Jun se besaron ante todos, sellando un final feliz que pocos habrían imaginado cuando eran adolescentes, rodeados de rumores y problemas familiares. Fue el beso que quedó pendiente aquella noche de tormenta, pero ahora estaba libre de miedos, prejuicios y barreras. Bajo la mirada cómplice de su familia reunida, confirmaron que, a pesar de las adversidades, el verdadero amor encuentra la forma de florecer y mantenerse firme, superando cualquier obstáculo. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete para no perderte nuestras próximas aventuras. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto.